adecuado, un tratamiento óptimo, por lo tanto se va a prevenir los riesgos y dolores. Quiere decir que traduce lo que acabo de decir con derechos adversos o riesgos o daños que podemos producir en la parte facial de una persona. El diagnóstico adecuado se va a permitir lograr resultados más grandes y armoniosos, porque vuelvo a decir, ¿no? La medicina, digamos, tiene que estar en el tiempo, por lo tanto, debemos la armonía, vuelvo a decir, tiene que ver con el aspecto social y de identificación. Actualmente, se debe siempre monitorizar y presentar la evolución de los tratamientos que estamos haciendo a nivel de la hablo de los tratamientos que estamos haciendo, porque comportamientos claros, como vamos a ver, por lo tanto, debemos hacer seguimiento los objetivos que nos hemos trazado y debemos cumplir nuestros resultados. Todo esto nos debe llevar a promover la salud de la piel de la cara y el área. Entonces, para nosotros poder entender lo que es el examen facial, debemos entender qué es el equilibrio facial. Todas las personas de una u otra manera necesitamos ligeras expresiones en la mitad del rostro. O sea, el lado derecho no es igual al lado izquierdo. Pero se entiende que esto hasta cierto punto es normal. Cuando hay asimetrías que son visibles, ¿no? O muy identificables, están relacionados generalmente a la articulación temporomandibular, a la función ocular, a la disposición de los pies, y todo esto interviene en la ganancia estética. Por lo tanto, lo que debemos comentar en el ámbito técnico, digamos, le da la importancia del aspecto de la ATM, la parte crucial de la función proteína, y la información sobre la necesidad. Entonces, las tecnologías van a tener también no solamente efectos verticales, sino cuando, es decir, las alteraciones que se puedan presentar en el desarrollo o en la anatomía del maxilar superior y de la mandíbula van a influir en diversas alteraciones, como por ejemplo las posiciones de movilidad cruzadas, unilaterales, los medios posteriores o las expresiones van a influir en la parte. Igualmente, las mismas alteraciones vitales, a la derecha o a la izquierda, también van a influir, digamos, en el hospital. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, ya desde el punto de vista aplicativo, que las asimetrías se expresan no solamente por un tratamiento exclusivamente ortodóxico. Bien, para poder nosotros evaluar la cara y entender lo que es un equilibrio facial, tenemos que saber lo que son proporciones que se establecen acá. Entendemos, en algún momento de la reflexión, que la cara puede dividirse en dos mitades y ser comparativo, o puede dividirse en forma vertical y ser proporcional. Estos medios es el superior, es el inferior. Igualmente, cada uno de estos tiene, digamos, sus proporciones y tiene sus angulaciones para poder llegar a la cantidad de cirugía de la cara. Estos detalles, ¿cierto?, de mediciones, de planes, ¿no es cierto?, lo van a estudiar con mayor profundidad en sus cursos de física y en sus cursos de ortodoxia. Pero en esta clase lo que queremos ver es cierto resalta del aspecto comparativo entre el izquierdo o desde el punto de vista de proporciones y de la dificultad facial. Igualmente, en función de también debemos tener proporciones que van a permitir calificar cuando está, digamos, en un aspecto estético o presentado. Esta imagen de lo mismo en una página anterior nos dan las proporciones temporal, vegetal, semántica, optical, ocular, material, vivir con la proteína, la acción con
local, la relación comunitaria, la relación solitaria, la relación local, material, mañana, la relación financiera, o la relación cultural. Pero esta región es uno de los puntos que nos van a ayudar a entender estos mismos aprendizajes en el espacio interior, los planos, principios, experimentos, que son los que tenemos que tener idea de qué representan para poder entender esta misma serie de aspectos. Existe una serie de puntos desde el punto de vista antropológico, como es la madera, el punto nazi, el punto vital, el punto centrado, el punto de estigma, el coma, el balagua, la nariz, el subbalagua, la nariz, el punto sólido, que es la unión de los labios, el favor, el mentón, el labio, que lleva la parte superior del mentón, superficial, el tocante, preoral, postoral, el pronasal, el labio superior, el borde, la labio inferior, etc. Son puntos antropométricos que nos sirven para poder ver la estética facial o las proporciones que tiene los ángulos estéticos musicales. ¿Qué criterios debemos considerar o considerar cuando estamos dentro de la evaluación facial? Debemos considerar la evaluación de la piel, es decir, su color, su hidratación. Debíamos decir que se puede presentar en familias, manos, edemas, edad, alteraciones de la velocidad, la temperatura. También debemos apreciar el estudio de fineza en relación a la piel y el color. Evaluar también la piel por acerca de la identidad cutánea, de poros, de las puntas de la piel, de la cara, años y de. Y eso es tan importante para nosotros en la evaluación de la estructura facial. No estaba hablando de la estructura facial y los puntos faciales. Es decir, la evaluación de las proporciones faciales, que se van a encontrar en las zonas o regiones de la cara. Y dentro de ellos debemos buscar la simetría, la armonía del rostro. Eso tiene que ver también con la evaluación de estructura ósea, buscando malformaciones, fracturas, movimientos faciales, alteraciones psicomáticos, orientales nasales. Digo psicomáticos, orientales nasales, en relación a la estructura ósea, porque ellos son los que van a dar las proporciones del conjunto físico de la cara. Y volvemos a mencionar la objeción dental, resaltando la importancia que tiene no solamente la presencia sino la relación de ellos, la parte con la parte superior, y es fundamental para la funcionalidad y la parte física. Entonces, el papel del odontólogo hoy día no solamente está vinculado con el restaurante, sino que debemos tener en concepto que las restauraciones o reconstrucciones o partes protéticas que hagamos en un paciente, el paciente lo va a valorar desde el punto de vista funcional y va a tener incluida también su estética. Igualmente, a nivel de la cara, tenemos que tener en cuenta la inclusión funcional, es decir, evaluando la función muscular, el orden muscular, la musculatura muscular, como hemos hablado de la función sanitaria. El aspecto ocular también juega un papel muy importante en los movimientos de los brazos en la función muscular y intelectual. Igualmente, debemos evaluar los cambios faciales en relación al envejecimiento. Va a haber especialmente modificaciones en relación a la pérdida de volumen de la cara, como el movimiento de la cirugía, la pérdida de contacto facial, y a medida que vamos avanzando en edad, no digo la pérdida de la luz, tiene que ver con la parte física y con la parte final. Igualmente, también tenemos un tipo de evaluación de las definiciones de detalles y pasos, evaluar las definiciones de ediciones y cicatrices. Ya en esta clasificación hemos hablado de las definiciones militares, sobre todo las que pueden afectar a nivel facial. Y todo eso tiene que ver con un impacto psicológico y social, porque habíamos dicho que la parte social, que es la parte más importante de la relación humana, es cierto, el control social, por lo tanto, puede alguna alteración no solamente generar un aspecto individual en el individuo, sino alterar sus relaciones sociales.
la ortodoncia, la cirugía maxilofacial, la periodoncia, la estética facial, y en el caso de la medicina, la cirugía plástica, necesitan estudiar la conformación y la armonía del rostro humano. Por lo tanto, hasta en la más mínima restauración dental que tengamos, tenemos que tener en cuenta este criterio de la evaluación. Esto nos va a garantizar, en un caso concreto, por cierto, satisfacción de las necesidades del paciente. Vuelvo a repetir, al paciente le va a interesar la parte funcional y también la parte estética. Y a nivel dental, en el futuro de esta facial, debemos tener en cuenta el concepto estético y fisiológico de la dentición y conclusión, la altura de la mordida correcta, la sobrevolvida vertical y horizontal, la posición condylar y la relación técnica y máxima de sus piernas. Esos criterios clínicos que ustedes lo han estudiado o lo van a seguir estudiando, ¿no? Van a ver la importancia que tienen, digamos, no solamente en restaurar una actividad sanitaria, sino en su influencia en la parte funcional y en la estética facial. Entonces, comenzamos a evaluar la función facial desde la evolución natural de la cabeza, ¿no? Se utiliza como ayuda fotografías de reconstrucción facial, ¿no es cierto? Y se le pide al paciente. En muchos textos van a encontrar que se debe evaluar sentada al paciente y en otros se debe evaluar parado, ¿no? Y se debe mantener la cabeza no mirando un espejo situado delante del mismo paciente, sentado y mirando un solo, con los pies ligeramente separados, pero no enfocando. Tanto los labios como la musculatura maxilar y la cara. De esa manera, estamos evaluando la posición natural de la cabeza que tiene que ver con la necesidad facial. ¿Qué factores pueden alterar la posición de la cabeza? Posturas incorrectas, como por ejemplo sentarse formado, mantener la cabeza hacia adelante, sin olvidar el tiempo, el sedentarismo, la falta de movimiento, el estilo de vida sedentario, que contribuye al desequilibrio postural, el uso de almohadas inadecuadas, conceptos demasiado altos que van a tener la posición de la cabeza, el desequilibrio muscular debido a la debilidad muscular de los músculos del cuello, tensiones extensores, los músculos sinoviales y puede llevar la cabeza adelante. Eso es lo que nos está llevando en las últimas generaciones, por ejemplo, el uso del celular constante. Entonces, el uso que hacemos del celular, generalmente llevamos la cabeza adelante. También pueden influir en la posición de la cabeza problemas en la columna, ¿no es cierto?, por desalineaciones en la columna vertebral, defectos congénitos, malformaciones en el desarrollo fetal, la torticollis congénita que se entiende por las alteraciones en la columna cervical, factores de estrés y ansiedad, alteraciones nutricionales, inhibiciones viscerales, pueden también influir en la formación de la cabeza. Y si está alterada la función de la cabeza, tarde o temprano va a influir en la armonía facial. Bien. Entonces, para poder resaltar la importancia que tiene la clasificación, digamos, del perfil de la cara, que ya lo hemos visto en una clase anterior, y que tiene que ver con las relaciones mentales, ¿no es cierto? Existen las relaciones entre los diferentes componentes del sistema somático y la unidad de tránsito facial, la organización de la cabeza, va a influir en una posición más posterior en la unidad de tránsito estético mandibular. Por lo tanto, este criterio clínico es importante para los ortodoncistas y para otras actividades odontológicas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo es la función dentaria va a influir en el perfil de una característica de uno, de otro, desde el punto de vista de la visión ocular. Y esto se entiende por una alteración no solamente en el patrón ocular, sino en todo el patrón de carácter estético. Bien. Entonces, ¿cómo debemos evaluar la parte facial? La parte de todo el rostro del paciente, una vez que colocamos delante del paciente para hacer una vista. Se debe evaluar también desde el punto de vista frontal con un jardín, ¿cierto?, para evaluar la armonía y la funcionalidad
también evaluar la parte de perfil en la derecha, en el izquierdo, y también es importante evaluar el símil perfil en 45 grados en el centro de la vista para tener una tarifa más natural desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de la sonrisa del paciente. En esta página de la siguiente vista frontal, en este caso ya estamos observando alteraciones en la media, la paciente con atelecía en el superior, y también debemos evaluar la parte del perfil derecho comparada con el perfil izquierdo, y aquí podemos ver inclusive esta parte ya tenemos ligeras diferencias. ¿Qué debemos tener en cuenta en la evaluación frontal? Es decir, lo que hemos hablado anteriormente en la calificación de los tipos de rostro, el mesofacial, el recefálico y el código cefálico. En el mesofacial consideramos los cortos tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Y el rostro oralocefálico va a presentar una altura menor y una gran anchura, por preponderancia del músculo más efectivo. En el rostro crónico-facial va a presentar una mayor altura superior, una anchura inferior o de ella un menor. Por lo tanto, este es el rostro largo, con una preponderancia de la nariz y el peso medio de la cara. Para ello, ¿no es cierto?, es importante considerar, ¿no es cierto?, la vista de perfil de la persona, ¿no? Si es convexa, si es recta o si es cóncava, como vamos a ver más adelante. Y en esta vista del tipo de rostro, también debemos evaluar las proporciones del punto de vista frontal, es decir, las proporciones verticales, donde vamos a identificar la sección vertical, la proporción transversal, donde vamos a identificar la sección transversal, debemos evaluar la forma y posición de la objetivo molecular, debemos evaluar las esferas de forma de los párpados, debemos evaluar la muestra de los individuos superiores, que es hablar de la importancia de la composición bucal facial y la forma y función de los labios. Estos son los criterios importantes a tener en cuenta cuando estamos evaluando en la vista frontal. Por lo tanto, debemos considerar las visiones del superior, en los tres tipos de rostro. En el rostro de agua normal, el rostro masculino y el rostro crónico cefálico. Donde podemos ver, por ejemplo, aquí, en el rostro crónico cefálico, hay una mayor proporción de nivel inferior entre la parte nasal y meridiana que en el rostro crónico o en el rostro cefálico. Entonces, estas son proporciones desde el punto de vista física que debemos evaluar, conociendo los parámetros que no vamos a estar en este caso, porque es el sistema de ortodoncia, ahí van a evaluar los puntos y cómo se fija desde un punto de vista funcional y de un punto de vista analítico. Pero lo debemos recordar desde el punto de vista de las proporciones faciales. Igualmente, el nivel del labio, hemos hablado que es importante para nosotros desde el punto de vista técnico, dice la longitud del labio superior se divide desde la zona nasal hasta el estómago, que es el nivel del labio. El labio superior, digamos, equivale al 50% de la longitud del labio inferior. Este es un criterio de punto de vista. En caso de insuficiencia labial, el labio corto, ahora tiene que llamar labio mediano, de forma individual. Y es ahí donde va a adquirir también importancia la evolución o la relación que guarda con los incisivos centrales superiores. Igualmente debemos evaluar la cirugía facial superior. Estamos hablando del derecho superior y el derecho. Es importante que este criterio lo conozcamos desde la línea digital y el plano ocular. Entonces, se habla de cirugía cuando hay plano digital con cuerda en el plano cruzado. Si está inclinado el plano maxilar, entonces vamos a considerar el rostro así. Pero esto es desde el punto de vista, ¿no es cierto?, frontal, que tiene que ver tanto con la estructura central como la estructura de la exterior. Consiste por acá, como vemos en la vista, un parámetro de madera a nivel temporal, un picto de páramo de
estamos viendo por lo tanto, hay una simetría y un blanqueo, que lo llamamos blanqueo ocular, que tiene que ver el espacio, por ejemplo, con una diferencia en el tamaño ondulado. Aquí ha habido una menor evolución del tipo radical desde el borde superior del fondo hasta el ángulo mandibular, el lado derecho no es igual al lado izquierdo. Hay diferencia. Entonces, la relación genética va a influir en la simetría. Igualmente, así como hemos visto estas líneas transversales, también debemos evaluar lo que se conoce como la evaluación de los signos faciales. Esta evaluación de los signos faciales lo utilizan mucho los ortomocistas y los hispanohablantes para poder ver la simetría. Dice, un rostro con formación normal tiene distintos signos faciales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. El punto central debe ser igual al ancho de la base alar, no a la distancia antal. Las otras definiciones ilustran el ancho del estómago, o sea, de la boca, debe ser igual a la distancia interstices. Entonces, son criterios desde el punto de vista estético para poder evaluar la simetría de la cara. Pero recuerden que esto lo van a seguir en casi toda la parte estética que hagan. Y los casos del sistema biofacial vamos a utilizar criterios con bastante detalle. Igualmente, es muy importante la evaluación de la línea media facial. Habíamos dicho que de alguna manera todos necesitamos alguna cirugía facial. Uno del otro derecho, uno necesariamente va a ser igual al otro izquierdo. Debemos evaluar desde el punto de vista visual una zona frontal, puede afectar la mandíbula, puede afectar el centro medio, como también debe ir el centro superior. Como vemos en este caso, por ejemplo, no coincide la línea media, digamos, superficial con la línea media de la zona, no coincide con el exterior y no coincide con la línea media interiorizada. Entonces, estamos hablando de un rostro asimétrico. Dice, la nariz también puede presentar asimetría tanto en el rostro como en el ojo o en la boca. Por lo tanto, la nariz, como habíamos dicho, adquiere, digamos, una importancia dentro del aspecto formativo de la parte facial. Entonces, tener en cuenta la parte de las líneas intermediarias o la línea media intermediaria de los individuos es bastante importante. Dice que el centro de su conato radial también es una referencia importante para la formación de la línea media superior para ver si es la dirección nasal. Esa también debe concordar, digamos, con la línea media interincisal para poder ver o calificar el grado de simetría facial de una persona. Y esto lo estamos aplicando aquí, es decir, la exposición de los sucesivos superiores. En la lámina anterior hemos hablado de la correlación que debe haber entre la línea media interincisal con el labio superior y con la nariz. También debemos evaluar la exposición de los sucesivos superiores. En términos generales, dice se afecta diciendo que en reposo se debería ver visible los labios entre uno a dos milímetros de extensión superior. Estamos hablando, o sea, de esta manera. Y este punto de vista entre 1 a 2 milímetros de la porción intimada. Cuando supera los 104 milímetros, ya se está significando una protección dentaria o una protección material, por lo tanto, el paciente se pone demasiado desde un punto de vista antiestético. Y tiene que ver esto, ¿cierto?, con el plano cruzado y el plano de discusión. Es decir, lo que nosotros conocemos anatómicamente como la orientación de la curva de Stiglitz, lo que va a originar desde el punto de vista sarométrico conocido como el plano cruzado. La orientación de este plano cruzado va a influir en la posición de los dientes. Y esta posición de los dientes va a influir en lo que estamos hablando, la evolución estética facial. Por lo tanto, como hemos visto en la lámina anterior, cuando hay desviación del plano cruzado,
En este caso estamos haciendo eso y en el caso anterior vemos que hay un tanteo. O sea, cuando hay desviación del plan fiscal, se denomina tanteo fiscal. El fiscal está más alto que otro. Igualmente también, así como hemos visto los criterios de la evaluación de la parte frontal, también a nivel del perfil facial debe haber, digamos, criterios para poder evaluar el perfil facial. Sobre importancia para la oportunidad de evaluación de la frente, la nariz, la mención y la función de la nariz. Tener en cuenta, ¿no es cierto?, los perfiles cóncavos, y los ángulos que en algún momento les he mencionado. Esa evaluación de perfil facial es muy importante en necesidad de ortodoncia, sistema de evaluación y análisis. ¿Qué aspectos se debe evaluar desde el punto de vista del perfil? La red de la nariz, los labios y menciones mencionados, el tipo de perfil, si es recto, cóncavo o convexo, no y las líneas y ángulos de referencia, que vuelvo a repetir, lo van a estudiar con mayor detalle en sus cursos de ortodoncia. Es decir, por ejemplo, la línea visual, de donde el punto subnasal, porque va por la nariz, hacia el común, que es la parte interior del mentón. O la línea de ritmo, que va a la nariz con el tono, ¿no es cierto? Y el ángulo centrocomental divide la longitud y el contorno de la garganta o la vía. Entonces, estos ángulos son muy importantes, no solamente para poder evaluar el tipo de perfil facial, recto, cóncavo, convexo, o también poder evaluar la simetría del cuerpo. El ángulo más apuntado, por ejemplo, relación a la transición de la frente y la nariz, que acepta que debe ser más o menos un promedio de 130 grados para poder evaluar. El ángulo más variable relaciona análisis con el área superior, muy utilizado este ángulo en el caso de los protagonistas. El ángulo facial no está formado por la facial en la nariz en común, ¿no es cierto? El ángulo tiene una norma de 30 a 40 grados. Y el ángulo más oriental, ¿no es cierto?, que es el ángulo que nos va a dar el día de una persona. Yo diría que este ángulo es considerado más importante desde el punto de vista estético. Y tiene, digamos, una definición específicamente así los 22 grados. Algunos de ustedes, cuando hagan la especialidad de ortodoncia, ¿no es cierto?, van a tomar fotos a su paciente y lo que van a hacer en la fotografía, medir estos ángulos para saber dónde deben posicionar los ejercicios. Me estoy refiriendo a esto. Las variaciones dentales, la variación del plano frontal y la posición de los maxilares van a influir en un rostro recto, en un rostro convexo, en un rostro cóncavo. Y tiene, digamos, una evaluación especial en la parte del mentón, del medio, el techo inferior de la cara. Es también importante evaluar el tamaño y la simetría de la nariz. Dice la nariz marca el rostro como en ninguna otra estructura. Entonces, de la forma de la nariz, ¿no es cierto?, va a depender de la simetría facial, lo cual está ligado a la nariz oval, a la nariz muscular y a la nariz. Debemos evaluar la forma interna de la nariz relacionada con el respiratorio. Debe evaluar la profundidad dorsal y la anchura de la nariz. Debe evaluar la color de la piel de la persona. O sea, conocer también el origen facial de una persona para poder analizar la forma y el sentido de la nariz. En el lugar de crecimiento hay un tipo de restricción, como nariz cóncava, nariz recta, nariz en forma de botón, nariz en blanco, nariz torcida,
llegar a es importante todo lo hacer sonreír a la persona para poder tomar una fotografía y poder comparar tanto el lado derecho como el lado. Y en la evaluación digital importante también va a la exposición o la proporción de exposición de los tipos. Y esos son los que se han notado que tenemos que cuando estamos evaluando la parte de la parte digital, la inferior, la línea natural del filtro, el surco del filtro, el límite de grafo activo, 5 dice la línea de la parte digital y digital en el exterior, 6 el centímetro, 7 la conjuntura y 8 el rendimiento del arco inferior. Son los criterios anatómicos que lo vamos a revisar cuando hablamos de tipo de lado o mayor edad. Que al final nos debe calificar la forma de daño, la de fino, delgado, la de fino, la de moderado, como ya se observa, digamos, el superfluo labial, la de grueso o la de menos o protuberado. No son diferentes tipos de daño que podamos observar porque están aquí. Vamos a ver algunas muestras de lo que son las asimetrías faciales. Estas son las que se anteriormente. Esta asimetría de la consulta por presentar una asimetría facial. En algunos sitios venían sitios que tenían una disfunción de la creencia, o sea, de la superficie promandibular. Le hicimos la evaluación facial al paciente para poder ver las deformidades o las condiciones asimétricas que pudiera presentar en el rostro. Hicimos la evaluación de la línea media y los gestos faciales. Presentaba una video cortada, lo podemos ver ahí. Vimos la convexidad de la cara. En sonrisa, ¿no es cierto? Uno podría en la línea media nasal, en la línea media y la superior, y la interior, que es evidente, la inclinación del plano ocular. Esta vez tenemos una consistencia entre el perfil del lado derecho y el perfil del lado izquierdo. Esta es la lista de la paciente, ¿no es cierto? Un ángulo de 45 grados, en posición normal, y en sonrisa, vemos que es totalmente simétrico. Ese es un plano ocular, no consistente, los dientes no coinciden, el diente trabaja por tiempo, no coincide el lado derecho con el lado izquierdo, las alzadas del aire son totalmente simétricas. Esta es la energía panorámica de esta paciente. Veamos, detengamos acá, en la parte de la derecha, en la parte de movilidad, el lado derecho, y lo comparamos con el lado izquierdo. Este cóndilo no es igual a este cóndilo. Esta distancia no es igual a esta distancia. Este es otro caso, por ejemplo, una mujer que hiciera un tiempo para tener una cicatriz, ¿no? Tenía cicatriz para la cicatriz. Vamos a pasar rápidamente, hicimos toda la sesión de fotos, ya la paciente tenía tratamiento ortodóntico. Hice evaluaciones del perfil, el de forma comparativa. En 45 grados, vista oral, tenía un pandeo, la línea de necesidad no es paralela al plano frontal, no en la línea media, no coincide, digamos, la línea media nasal con la línea media en la parte del mentón. Estas son las listas de la parte frontal, cada parte del lado derecho, en la izquierda y la parte frontal. Esto es la sala superior con la sala inferior, que no son coincidentes. ¿No? Comparamos o evaluamos o contrastamos la parte frontal y frontal con la parte frontal del rostro con la parte del perfil. Entonces hacemos la evaluación facial de la identidad con los planos tanto verticales como transversales, los tipos faciales, las proporciones. Les vuelvo a repetir, si quisiéramos ir cada ángulo, cada proporción, una hora de clase nos va a quedar pequeño. No quiero simplemente que se estén mencionando los ejercicios que se tienen en la versión que se hace acá.
proporciones que tiene el área interior con el área interior del mentón. Todo esto vamos haciendo, hacemos también el análisis morfológico. Todo esto vamos haciendo en función de esta paciente, también se está haciendo preparada para un tratamiento de carácter quirúrgico. ¿Qué hace un análisis de carácter? Ustedes lo van a estudiar con detalle, cuando hagan los estudios de rostro. Se hace el análisis psicológico del crecimiento craneofacial, del punto de vista frontal. Se complementa con una evaluación de carácter tomográfica. Se evalúa a nivel tomográfico y con todo lo que la superficie normal que no son iguales, que es importante para ti. Se hace la evaluación de la refracción de los dispositivos y así. Entonces llegamos a una cosa por el instituto que está y se le propone un plan de tratamiento. ¿Qué objetivo tenemos en esta paciente? Por ejemplo, está siendo preparada para una cirugía para corregir la cirugía. Mejorar la disminución de la polarización, corregir el perfil, corregir la restricción maxilar, corregir la restricción mandibular, corregir la movilidad cruzada anterior, mejorar la función, y no necesitar el número muscular y periodontal. Por lo tanto, se trabaja en forma integral. Considerando lo que llaman ahora los 3 elementos de la anatomía facial, es decir, la forma y longitud de los arcos dentales, las posiciones antero-posteriores de los maxilares, la altura de los maxilares, la altura de los maxilares, la prominencia del mentón y una función óptima, que tiene que ver con todo el aspecto de la estética facial. Vamos a ir pasando. Esto lo van a analizar con mayor detalle. Y veamos, por ejemplo, ¿no? Vino esta paciente, ¿no es cierto?, con una asimetría facial, hay una disminución en la parte inferior, le sometimos a un tratamiento de ortodoncia y es división de hueso de residuo operado, ¿no?, donde se ha corregido la línea media. Esa es la sonrisa de la paciente antes del procedimiento quirúrgico y esta es la sonrisa después del procedimiento quirúrgico. Ese era su perfil cóncavo, un círculo de la paciente con protuberancia de la mandíbula, y este es el perfil después del procedimiento quirúrgico. Por eso en algún momento dije, muchas de las asimetrías faciales no necesariamente se corrigen con la ortodoncia, sino que se someten a un procedimiento quirúrgico. Esa era su oclusión tumorida antes del procedimiento quirúrgico y esa es tumorida después del procedimiento quirúrgico. Y ese es el control radiográfico, ¿no es cierto? Este es antes de la cirugía y este es después del procedimiento quirúrgico, donde se ha reposicionado su maxilar y se ha reposicionado su mandíbula.